Hola, bienvenidos a esta nueva lección. Si has llegado hasta aquí, déjame felicitarte una vez más. Estamos avanzando poco a poco. Así que hoy vamos a hacer la lección número 4, la palabra de Dios, segunda parte. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios ha permitido que estemos aquí todos estudiando con cada persona que está viendo ahora este video y estudiando conmigo. Y vamos a estudiar ahora la segunda parte de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo te fue en la semana o en estos días finales? ¿Podrías decir como el salmista: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras, como dice el Salmos 119, 16? Si tu respuesta es sí, eres bendecido. Si tu respuesta dice no, yo tuve muchos problemas, pasé momentos tristes o difíciles, bueno, vamos a ver que esta lección nos va a dar paz y tranquilidad. Así que como primer punto vamos a hacer un resumen general de la Biblia. Primero, con la letra A, la Biblia contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los libros están divididos en capítulos y versículos. Para referencia, se añadieron después para nuestro beneficio. Recuerden que no son inspirados. La primera división lo hizo la versión griega, que se llama la Septuaginta, y luego la Vulgata Latina, que es la versión en el latín, lo mantuvo y de ahí vino al español. C, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y arameo. Y D, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Recuerda que nuestra Biblia en español es una traducción de esas lenguas originales. Seguimos con el resumen general de la Biblia. Entonces, ¿por qué necesitamos el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene de malo el Antiguo Testamento? Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 9 al 10. Yo voy a leerlo acá, yo lo tengo. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 9 al 10. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas lo aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Pero el versículo 9, que nos enseña también este versículo, esta lección, los versículos que he leído hablan del nuevo pacto. Y el versículo 9 dice: en el pasado tomé la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto. Y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, dice el libro de Hebreos. Y por eso no me preocupé más por ellos. Así que estos dos versículos hablan de estos dos pactos. Primero, entonces, la fundación del nuevo pacto, o del pacto antiguo, o testamento, que está dentro de lo que estamos viendo en estas diapositivas, con Israel, tenía como base la obediencia del hombre hacia Dios. O sea, el hombre tenía que obedecer a Dios, sí o sí. Si desobedecía, le venían consecuencias. Pero segundo, la fundación del nuevo pacto ahora es la acción de gracias a favor del hombre. Ese es el nuevo pacto. Y ojo, observe todo lo que Dios hará en nosotros en el versículo 10. Va a poner sus leyes en nuestros corazones, y eso fue promulgado a través del derramamiento de la sangre de Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 20. Entonces, tengo un cuadro comparativo. Vas a ver, en el Antiguo Testamento, Dios, un nuevo pacto, la ley es condicional. Recuerda esto, condicional. Si obedeces, te va bien. Si desobedeces, te va mal. Si la cumples, las leyes condicionales, serás bendecido. O sea, eso era la justicia del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, este pacto incondicional, pacto de la gracia, es que Dios nos ama a pesar de nuestra actitud. A pesar de lo que hemos vivido, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos ama. ¿Y cuál es la justicia? Es la gracia y misericordia en el Nuevo Testamento.
Esa es la gran diferencia entonces entre los pactos. Recuerden, una vez más, el Antiguo Testamento condicional. Por eso Deuteronomio 28 y Deuteronomio 21 dice que si tú obedeces a Dios, Él te va a poner como cabeza y no como cola. Él va a hacer que tu ganado, tu chacra, el campo produzca mucho, 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 porque vas a ser bendecido y vas a ser rico. Y no va a permitir que tus enemigos se acerquen a ti, te va a librar de tus enemigos. Pero en el otro lado, si tú desobedeces, tú vas a ser cola, nunca cabeza. Tú vas a pedir prestado siempre, vas a estar endeudado. Tu ganado, ni tu chacra, ni tu campo va a dar la cosecha esperada o las crías esperadas. Y si vienen tus enemigos, Él va a permitir que los invadan. Esto sucedió y en el Antiguo Testamento se ve. Siempre que el pueblo de Dios desobedecía, eran conquistados por pueblos enemigos. Pero pasa el Nuevo Testamento y este nuevo pacto es un pacto de la gracia, es un pacto incondicional. Por eso Mateo dice, el sol sale para buenos y para malos, y la lluvia cae para buenos y para malos. Y el pacto incondicional está basado en la misericordia y la gracia. La justicia está basada en la misericordia y la gracia. ¿Y qué es la misericordia y la gracia? Lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, número 2, ¿cómo vamos a estudiar las Escrituras? Lee Isaías capítulo 28, versículo 9 al 13. ¿Ok? Lee tu Biblia, abre tu Biblia. ¿Y cómo vamos a estudiar? Dice, primeramente, mandamiento tras mandamiento. Un mandamiento, recuerden que es un principio establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, todos pecaron. ¿Eso qué significa? Todos pecaron. Dios es amor, Dios es amor. Jesús resucitó. Así que vamos a ir estudiando así. Principios establecidos por la palabra de Dios, mandamiento tras mandamiento. Segundo, ve línea sobre línea. La línea histórica, sistemática de las Escrituras que entrelazan esos principios establecidos de Dios. ¿Y por qué decimos la línea histórica sistemática? Porque esto nos lleva a un contexto histórico, cultural y también a un contexto de pactos. En la Biblia hay muchos pactos. El primer pacto que es con la circuncisión con Abraham, por eso es que Dios libera desde Egipto a Israel, porque se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego cuando los saca de Egipto, hace otro pacto, y ese es el pacto sinaítico. Y ese pacto sinaítico es el pacto condicional que está ahora con una señalización. Si en el pacto de Abraham la señalización era la circuncisión, ahora es guardar el día sábado. Ellos tenían que guardar el día sábado como señal del pacto sinaítico. Y luego hace un pacto con David, donde le dice a David que de su trono va a levantar una persona que reinará por siempre, de su línea genealógica, de sus hijos. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Así que esos son los pactos que nosotros vemos. Hay más, pero es a grandes rasgos. Y frente a esos pactos, esa línea, nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento tenemos que estudiar desde el nuevo pacto, la cruz, la muerte, la resurrección. En otras palabras, antes de la ley existía, por ejemplo, el matrimonio entre familiares, entre hermanos, hermanas. Pues sí, Abraham se casó con su media hermana. ¿Con quién se casó Caín? Algunos preguntan, pues con su hermana, una de sus hermanas o medias hermanas que estaban por ahí, porque todavía no existía la prohibición cuando vino en el pacto sinaítico, donde dijo que no deben de casarse entre familiares. Eso está después del pacto de la gracia, por supuesto, sigue y permanece. Pero, por ejemplo, podemos sacar otros temas a la luz. Los sacrificios. ¿Se hacían sacrificios antes de la ley? Por supuesto, Abraham, Abel, ellos lo hicieron. ¿Se hicieron sacrificios en la ley, en el pacto sinaítico? Sí. Ahora, en el Nuevo Testamento necesitamos hacer sacrificios. El libro de los Hechos, la historia de la nueva iglesia nos dice que debemos hacer sacrificios. Ya no, porque ya hubo un sacrificio perfecto. Entonces, así tenemos que ver la línea
histórica, cronológica y la línea respecto a los pactos, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento. Y lo tercero que leemos, Isaías nos dice que debemos hacer un poquito allá, un poquito acá, un poquito allá y un poquito allí y allá. Eso significa que el uso de principios fundamentales de la Escritura para entender otras porciones de la Escritura, es decir, un versículo aquí, otro versículo para ayudarnos a reforzar y tener una sana doctrina. Nota, recuerda que el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Voy a volver a repetir, el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Tercero, siendo que la Biblia entonces es inspirada, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entenderla. El hombre sin el Espíritu no puede entender las cosas que son de Dios. Abre tu Biblia en 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice el texto? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. B. El Espíritu Santo nos enseñará y recordará según lo que dice Juan 14:26. ¿Qué dice Juan 14:26? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que esto es muy importante. Sin el Espíritu Santo no podemos estudiar la palabra de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, entonces bienvenido, adelante y entenderemos los asuntos espirituales. Porque para el hombre que no tiene el Espíritu Santo, la Biblia es una locura. La Biblia son tonterías, son cuentos, son fábulas. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Número 4. Existen varios métodos para estudiar la palabra de Dios. Y a continuación vamos a presentar uno, y el que es el que nosotros usamos en Calvary Chapel, que es el método inductivo. Entonces, ahí tienes que buscar Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Yo te sugiero en este momento, cuando termines de buscar Marcos 4, 35 al 41, detén el video, léelo y luego juntos vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces, contesta las siguientes preguntas de acuerdo a estos versículos. A. ¿Quién o qué se dice de las personas o personas involucradas? ¿Qué se dice de la persona? B. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los eventos? ¿En qué orden están ocurriendo estos eventos? Estas son las preguntas que debemos de hacernos nosotros cuando hemos leído ya Marcos. Entonces, ¿qué se dice de las personas o quiénes están involucradas? Si ya has leído, bueno, irás conmigo. Las personas que están involucradas en esta historia son Jesús, ¿quién más? Los discípulos, correcto, la multitud de personas y las personas en la barca. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué se dice de esto? ¿Cuáles son los eventos? Hay una fuerte tormenta o tempestad. Hay vientos y olas que estaban azotando al barco. Así que seguimos preguntando con el método inductivo y vemos la tormenta y C. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió estos eventos? ¿O de dónde vienen? ¿A dónde van los personajes? Están cruzando al otro lado, sería la respuesta. Cruzaban el mar de Galilea. Entonces estos eventos sucedían en el mar de Galilea. D. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedieron estos eventos? Ese día al anochecer. Estaba oscuro, es decir, cuando llegó la noche. La E. ¿Por qué? ¿Por qué se incluye esta historia? ¿Por qué está en el texto? ¿Por qué las personas dicen lo que hacen? ¿Por qué sucedió esto? Le hacemos preguntas al texto para conocer su deidad del Señor Jesucristo y para aumentar nuestra fe. Y esta sería la parte aplicativa. ¿Para qué? ¿Y qué diferencia haría en mi vida si yo aplicara esta verdad? Pues la diferencia sería que yo una vez más reconocería a mi Señor Jesucristo, que tiene el control de todos mis caminos en mi vida, y esto me hace poner mi confianza en Él. En otras palabras, usamos observación, interpretación y aplicación. Y las palabras o las preguntas de observación que nos van a ayudar es el qué. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Qué está ocurriendo? Esto nos ayuda a observar. Y cuando vamos a la interpretación, entonces, ¿qué se dice? ¿Dónde sucedió? El dónde es una pregunta para interpretar. ¿Por qué? Una pregunta para interpretar. ¿Y qué se dice de este personaje o de esta persona o de este evento? Interpretamos y aplicamos. ¿Por qué está escrito esta historia en la Biblia? ¿Para qué
sucedieron estos eventos o cuál fue la intención del autor al poner estos versículos ahora, al ver mi observación, mi interpretación, y lo aplico a mi vida. Si ellos reconocieron que era el Mesías y era el Hijo de Dios, tú también debes de recordar que puedes pasar momentos de tempestad, momentos difíciles, momentos donde parece que la vida ya no tiene sentido y todo se te viene encima. Y pareciera que Dios no te escucha. Él está presente en la barca, Él te escucha, Él está contigo, Él es Dios. Le obedecen hoy la naturaleza y Él hace de lo imposible que sea posible. Él te escucha, Él está contigo, así que confía en Jesús una vez más. Llegamos al final de nuestra lección. Vamos a ver nuestra aplicación personal. ¿Cuánto tiempo debería dedicar a la semana al estudio y lectura de la Biblia? Yo te recomiendo que leas 15 minutos por lo menos un capítulo y luego hagas esas preguntas que te va a tomar unos 20-25 minutos. Yo creo que una media hora o 40 minutos debería ser tu tiempo. Si tú dices, no tengo mucho tiempo, bueno, pon 3 veces a la semana, pero sería lo mínimo que tú puedas estudiar. Ahora tengo una tarea para ti. Lee Salmo 119, 89 al 176 y vas a memorizar Salmo 119, 18 y recuerda mandar por audio al WhatsApp este versículo. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. No hagas trampa y mándanos. Ojos cerrados, memorízatelo, ábreme los ojos, Señor, para que contemple las maravillas de tu ley. Dios te bendiga y hemos terminado nuestra 4ª lección. No te olvides, ahora vamos a la 5ª lección.